buena historia, buena trama, buen arco narrativo, buenos personajes y sobre todo, no me están amenazando los usuarios de Twitter para decir esto. Oye, sin hate, amigo. Pero como era de esperarse, las salas de cine estaban vacías. Y cuando se trata de decepcionar, México nunca... No, ya, en serio, hay que ser muy serios. Pude haber ido a ver la de Chainsaw Man con mis compas con el mejor arco narrativo más esperado del anime en todo este tiempo. Pero ¿saben algo? Por presión social, fui a ver la primera película de stop motion en México, creada 100% por manos mexicanas. Estoy hablando de... ¿Frankelda? ¿Eso existía? Para empezar, ¿qué es Frankelda? Básicamente es una miniserie de terror, la cual fue lanzada en 2021 por HBO Max, en la cual se nos narra la vida de esta chica. Es una escritora fantasma. Y antes de que me funen, voy a tomar una posición neutral, porque ya estoy escuchando los comentarios de es que tú no entenderías este arte, es muy profundo. ¿Quién te crees para criticarlo? ¿Cinéfilo? ¿Artista? No, tú no eres nadie. Y es cierto, no soy nadie. Solo soy una persona en este vasto universo que vive en esta línea temporal con ustedes y únicamente dará su opinión. Pero quiero aclarar algunos puntos con ustedes también, que yo no soy de consumir stop motion, pero tampoco me considero otaku. Solo estoy en un punto intermedio, en el cual disfruto mucho de consumir animación, sin importar la técnica, porque después de todo las historias siempre tratan de transmitir un mensaje, ya sea como videojuego, película o serie. En el caso de Frankelda voy a abarcar 4 categorías, que es animación, historia, banda sonora, marketing y publicidad. La serie fue creada por el estudio Cinema Fantasma, fundado por Roy y Arturo Ambriz, dos hermanos mexicanos que se especializan en animación de stop motion. Y todo bien hasta aquí, ¿cierto? Roy estudió la licenciatura en cine y televisión, mientras que Arturo tiene una maestría en escritura creativa en la Universidad de Salamanca, España. Después, con todo el conocimiento que tenían, decidieron fundar Cinema Fantasma como un taller independiente de stop motion en la Ciudad de México. Al principio hacían comerciales, cortometrajes, props y marionetas por encargo para marcas y festivales. Su estilo gótico y artesanal llamó la atención en círculos de animación, aunque no eran muy conocidas por el público masivo. En 2017-2018 participaron en Pitch Me the Future, un programa de Cartoon Network latinoamericano para descubrir nuevas ideas animadas de la región. Ahí es cuando presentaron la idea de Frankelda, Books of Spooks, o Sustos Ocultos de Frankelda en español. La propuesta le gustó a Cartoon Network porque era una idea original y oscura. Entonces, financiaron el piloto para evaluar el potencial de la serie. El resultado impresionó por su calidad artesanal, escenografías reales, muñecos detallados, iluminación cinematográfica. Esto, a pesar de ser un proyecto mexicano, el nivel técnico estaba a la altura de producciones internacionales. Pasó de ser solo dos hermanos con un taller de marionetas a un estudio con contrato de distribución internacional. Al mismo tiempo es donde Guillermo del Toro entra en escena. Siempre ha apoyado la animación mexicana y la técnica de stop motion. Y bien, ¿qué tuvo que ver Guillermo del Toro con todo esto? Porque algunos piensan que él incluso hizo algunas marionetas, el diseño o parte del guión, cuando no fue así. Él simplemente ha estado apoyando la animación, y digamos que él funciona como figura pública para representar la cara de esta película. Pero ¿por qué a pesar de todo esto, Frankelda fracasó? A ver, todavía no es un fracaso rotundo. Es cierto que los números están en rojos, pero todo dependerá de nosotros, ¿verdad? Y aquí está el primer problema. Frankelda no se está vendiendo como lo que debería ser. La chica escritora fantasma reprimida que para poder cumplir sus sueños tiene que ir a otro plano. En México se nos está vendiendo más como ¡Oye, coche tu madre! Y ojalá estuviera exagerando, pero tristemente ese es su marketing. Sin embargo, todavía no me quiero centrar en eso. Centrémonos en la animación. ¿Es buena? ¿Es mala? ¿A ti te gusta? A mí me encanta el stop motion. Tenemos muy buenas películas reconocidas que hoy en día son un ícono. La del extraño mundo de Jack, a pesar de ser de 1997, sigue siendo una de las más memorables de todos los tiempos. Y eso que no se tenía la tecnología que ahora cuentan estudios grandes. Pero en el caso de Frankelda, bueno, simplemente hay algo que no me atrae del todo. Yo le di la oportunidad a la película. Fui, me senté y estuve ahí. ¿La volvería a ver? No, porque no me gusta visualmente. El problema es la paleta de colores, los personajes, las siluetas. Quizá un poco de todo, pero tampoco es que sea experto en el tema.
Sin embargo, vivimos en 2025 y duela quien le duela, los primeros 3 segundos de retención son los más importantes. Esto lo sabe perfectamente el marketing. Básicamente el diseño visual no engancha, no importa si la producción es 3D, 2D o stop motion. Si los puppets no tienen buen diseño o se ven feos, no le van a gustar a la audiencia, o al menos no para poder seguir financiándola. Porque Frankelda apuesta mucho por un diseño gótico, expresionista y antagónico, que puede funcionar perfectamente para nichos, pero no con masas. Un ejemplo claro sería K-Pop Demon Hunters. Algunos dirán, pero no puedes estar comparando Sony. La cuestión es que Sony no pensó que su película fuera a brillar demasiado, a tal punto que rebasó las expectativas, porque el diseño es fresco, atractivo, expresivo, de colores vibrantes, y Frankelda en cambio tiene un estilo que intencionalmente es extraño, lúgubre y rígido, lo cual puede generar rechazo en algunos espectadores casuales. Tampoco siento que Frankelda tenga diseños icónicos, al menos solamente uno, que es la de la protagonista, pero los demás se quedan muy opacos. Al menos yo en lo personal haría un rediseño de los puppets, porque hay un momento en el cine que sientes que hay muchos detalles visuales y puede llegar a ser confuso. La primera impresión visual define lo que es el 70% de la película. Hay series y películas que tienen una trama muy floja, pero sin embargo son vistosas y marketeables. Y aquí es donde vamos a entrar con el punto más importante, la historia. Y mira, quizá la historia no sea tan mala, pero yo salí del cine y todavía no lograba comprender exactamente qué era el mensaje que me querían transmitir, o qué tendría que reflexionar al final, o tal vez es porque ya mi cerebro está invadido con tun tun tun. En conclusión, si quizá le hubieran dado un enfoque diferente, las cosas hubieran salido mejor. Y siento que forzosamente uno tiene que ver la serie para poder comprender la película, cuando no debería ser así. Y no quiero entrar en spoilers porque esto tampoco es un resumen, pero prácticamente el inicio de la película comienza mostrando el pasado de Frankelda, cuando era humana. Era una escritora joven con una gran imaginación. Desde pequeña tenía el sueño de ser escritora, pero por la época donde estaba, no se valoraba el talento de una mujer. Y bueno, puede llegar a ser confusa porque mezcla líneas temporales del pasado y presente. Hay simbolismos. El libro no solo es un objeto porque también representa su poder creativo y su prisión. Es que son muchas cosas que asimilar, que sí o sí te obligan forzosamente al terminar de ver la película a ver la serie para entender todo. Banda sonora, igual, salí del cine y no recordaba ninguna. Tuve que ir a Spotify para poder confirmar cuántas había. La más popular era Una llamada a Tinta Invisible, la cual fue interpretada por Mireia Mendoza y Luis Leonardo Suárez, y al parecer cuentan con 10 canciones. Y si me preguntan, sinceramente ninguna se me quedó grabada. Bueno, tuve que escucharla varias veces la primera, Tinta Invisible, para que resonara en mi cabeza, porque simplemente no puedo empatizar con las canciones. Hay algo en mí que dice, esto no suena a algo que recordaría. Quizás sea el tono, la letra, o simplemente es un género en el que no estoy acostumbrado a escuchar. Pero bien, no soy músico como para criticar tampoco. Sin embargo, en algo que sí soy un poco experto, entre comillas, es la publicidad. Muchos están criticando que nosotros apoyamos proyectos extranjeros, pero esto se desmiente. ¿Conocen a Darkar? Sí, ese mismo que dice: ¡Te la metieron! ¡Te la metieron! ¡Te la metieron! ¡Te la metieron! Muchos lo conocen por su famosa serie Beta la Verge, que no únicamente tuvo un impacto en México, sino en toda Latinoamérica. Él comenzó completamente independiente en internet, diferenciándose por su humor satírico, grotesco, directo y sin filtros. Darkar y su equipo construyeron fandom a punta de carisma y autenticidad, sin depender de grandes corporaciones al inicio. Creo que ni siquiera estudió animación, sino que todo lo aprendió por su cuenta. Y luego tenemos a Negas, uno de los animadores creadores más longevos de YouTube México. No necesitó de Cartoon Network, ni HBO Max, ni del Toro. La mayor parte de su éxito se basa en su voz, estilo, sátira y crítica social. Tiene un fandom muy fiel aunque no sea mainstream. Incluso mi padre, que tiene 50 años, lo conoce y le encanta su contenido. Después tenemos a uno de los más recientes, el Tona. Creció con animaciones satíricas, rápidas y con estética sencilla, muy parecidas a las del Negas. Humor adaptado a internet sin pretensiones y no se siente forzado. Su público lo comparte masivamente porque se sienten identificados con los personajes. Animación mexicana
existe. Sí, quizá no sea de la mejor calidad, pero es lo que nos representa. ¿Sabes lo que los hace especiales? Y no únicamente porque empezaron como indies, ellos sí son los verdaderos indies, que empezaron con una computadora de gobierno. Entre todos los webs, muchas gracias. Tuvo un problema con la memoria RAM que no servía, la hija de la fregada. O sea, yo pedí 2, me mandaron una y aparte de que me mandaron una no sirvió. Entonces me hicieron caca. Mi pinche computadora salía pantallazos azules cada 5 minutos y no podía hacer vídeos. Pero ya tenemos otra memoria, ya puede servir la computadora. Y lo más gracioso es que la animación es una mierda, literalmente. Pero eso es lo que lo hace bueno. Y en el buen sentido. Quizá no sea calidad tipo Disney, pero ellos representan una realidad de manera muy cómica e increíble que cualquier latinoamericano ha pasado. Porque es un humor que conecta con la cultura local. Tiene una comunidad orgánica y lo hicieron con sus propios medios, gracias a YouTube y las redes sociales sin depender de corporaciones. Y así puedo ir dando más ejemplos de otras personas que iniciaron con tan poco y que algunos hasta la actualidad viven de esto. El caso de Frankelda es que se vendió como tienes que verme porque soy de tu país, no porque soy bueno, divertido, entretenido y tengo identidad. Y eso al menos no funciona en internet. No importa cuánta publicidad hagas o colaboraciones tengas que hacer, si el producto no es bueno quedará en el olvido. Pero a la par nunca dejamos de buscar el dinero, pero nunca lo encontramos. O sea, esta película es lo más indie que se puedan imaginar y por mucho los dueños mayoritarios de la película somos Roy y yo, porque tuvimos que invertir no solo lo que teníamos como de ganancias de otros proyectos, sino todo lo que habíamos ganado en la vida hasta este punto, hipotecas y préstamos. O sea, es todo lo que tenemos. O sea, si la película es un fracaso en taquilla, o sea, nos vamos a quedar, hasta vamos a tener que dar nuestras chamarras. O sea, a ese extremo. O sea, los lentes de Roy, va a llegar un bancario. Como Mary lo va a Poppins. romper. Con el sombrero así. Sí, y a mí me va a dar una patada en la panzota.